Pues nada, ante todo, felicitarte por esa presentación tan bonita, tan organizada. Creo que fue clara. Suele ser un tema que a veces nos cuesta trabajo por la gran cantidad de cascadas y de factores, pero creo que la organizaste de una forma muy clara, muy bien llevada. De hecho, esta versión es un poquito diferente a la que habíamos visto originalmente y creo que te quedó mucho mejor. Se le nota la mano a Oscar, como dices tú. Felicitaciones, que realmente el producto final que lograste es de muy alta calidad y está muy bonito. Este es un tema que es vital para los intensivistas porque es una de las complicaciones que potencialmente hace que una cosa que más o menos iba estable y adaptada pase a ser una catástrofe y una mortalidad muy alta. Entonces, por eso debemos ser grandes conocedores de estos factores y estar muy pendientes de la información que va saliendo, intentando ver si hay alguna otra manera de detectar más temprano, de actuar más temprano. Y creo que esta revisión está muy clara y muy completa. Yo desafortunadamente hace un tiempo ya no veo pacientes con discapacidades específicas, solamente veo el trauma, la sepsis, que de todas maneras nos da un dolor de cabeza. No sé si alguno de los profes quisiera hacer alguna intervención, sobre todo el profe Perdomo, que ve tantos pacientes hematológicos, o alguno que quisiera participar. No, pues lo mismo que hiciste, Eliana, felicitaciones. De verdad que en 40 minutos hacer una revisión tan completa es para nosotros muy satisfactorio. E hizo una revisión de la fisiología y de la fisiopatología que creo que nos dejó mucha claridad. Ese énfasis en centrar a la plaqueta como uno de los factores más importantes del inicio de la coagulación, pues creo que es bien importante para que todos entendamos este fenómeno que está tan íntimamente relacionado con muchos de los problemas que vemos en nuestros pacientes, como ya lo señalamos, la infección, la inflamación, el trauma. Entonces, felicitarte, Diana, que de verdad estuvo bastante bien la presentación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. También veo en el grupo, no sé si quisieran participar otros que sufren mucho también con estos problemas por otras razones, que son todos los que hacen grupos ECMO. Ahí veo Otto, Daniel, Aleja. No sé si quisieran contarnos algo particular, sobre todo en mecanismo fisiopatológico, algo que tuviéramos que estar muy pendientes o de manejo. Si se les ocurre algo, Moniquita. Daniel. Buenas tardes, felicitaciones Ariana por la charla. Digamos que eh, desde, digamos que los pacientes en ECMO pues tienen una situación especial y es que obviamente están bajo el efecto de heparina y tenemos que estar monitorizando el efecto de la heparina de diferentes formas y de los efectos y de los sangrados que son importantes y saber qué hacer con respecto a estos, digamos, a los efectos de la heparina y a los efectos de, por sí que traen los pacientes, como decía el doctor Perdomo y el doctor Pablo, la sepsis y algunos otros trastornos, el trauma, la sepsis. El mismo ECMO pues, puede producir alteraciones de la coagulación por sí, entonces es un poco complejo el seguimiento de ellos y pues cada institución debe implementar un protocolo para hacerlo de manera rutinario, el ejercicio de monitorizar la coagulación, los parámetros de cada uno de estos parámetros de coagulación y cuándo transfundir estos pacientes o cuándo reponer estos y con qué tipo de hemoderivados pues se tienen que hacer en estos tipos de protocolos, pues ya que pues es difícil tener una evidencia fuerte con respecto a qué hacer en cada uno de ellos. Sí, eh, dentro de las recomendaciones que da Elso en la coagulación, pues es importante incluir
el seguimiento con el factor 10 activado pues tener en la mente siempre que el paciente esté sangrando, probablemente el uso del tromboelastograma o el Rotem y hacer seguimiento, como les digo, con factor 10 activado en las instituciones que pues se puede hacer y que cada institución que hace ECMO debería tener a la mano pues el seguimiento con factor 10 activado. Hay otras formas de seguimiento que cada uno de ellos conoce, cada uno de las instituciones pues los proponen dentro de su protocolo y que utilizamos a la mano y están más a la mano que es el, digamos, el PTT y el ACT. Pero, pero pues sí nos toca pues hacer un monitoreo un poco más continuo de estos pacientes y de la coagulación de estos pacientes y adelantarnos un poco pues por todos los factores de riesgo que conllevan tener un paciente negro. No sé si está, si Otto quiere, pues tiene alguna idea diferente o Alejandra o aquellos que también manejan ECMO con respecto a la coagulación. Gracias, Eh, Daniel. buenas tardes a todos. Bueno, agregando a lo que ya mencionó Daniel, pues bueno, tener en cuenta que los pacientes que entran a ECMO entran con una patología de base que ya cubrieron ampliamente con Iván. El ECMO pues supone un estado protrombótico por las superficies extrañas al endotelio con que tienen que estar en contacto la sangre permanentemente. eh, y es lo que obliga pues al uso de la anticoagulación. Creo que es el principal dolor de cabeza en ECMO. Las complicaciones más serias son las complicaciones relacionadas con el sangrado, eh, secundario al uso de la heparina. Mm, Creo que es un problema de todas las terapias extracorpóreas. Si ustedes piensan en cuando empezamos a hacer terapias de reemplazo renal, pues el lío inicial era el manejo de la coagulopatía y muchos pacientes se morían desangrados por todas partes. Entonces, digamos que en ECMO estamos recorriendo el mismo camino. Entonces, uno al principio usa heparina en todos y empieza a tener problemas de sangrados. Entonces, después dice, bueno, en algunos no usemos, pero lo que hemos visto nosotros cuando no hemos usado heparina es que empiezan a hacer consumo de fibrinógeno y pensamos que probablemente es porque se están produciendo trombos en varias partes del circuito. La monitorización, pues como el ECMO es una terapia derivada de la circulación extracorpórea, pues digamos que la primera herramienta que se utilizó fue el tiempo activado de coagulación, pero sabemos que es una herramienta que sirve cuando uno tiene un estado de coagulación de base y se expone a una dosis de heparina, y en esos casos pues puede ser confiable, pero en la medida que la terapia empieza a avanzar, pues el tiempo activado de coagulación empieza a perder confiabilidad. Hay una discusión grande en si PTT o anti-DSA, y ahí la evidencia pues ha sido muy controversial. Eh, Creo que hay que usar ambos. Creo que vemos el impacto de la variabilidad genética, entonces lo que hemos visto siempre, que son pacientes de la misma edad, con la misma enfermedad, que entran a ECMO con cuadros muy parecidos, y hay uno que empieza a sangrar por todas partes y el otro no sangra mucho y el otro trombose a todo el circuito. Entonces la variabilidad genética creo que es bien importante. Eh, Creo que tenemos que aprender a utilizar cada vez más el Rotem, porque pues sí se acopla más al modelo actual de la coagulación y nos permite detectar problemas que con las pruebas convencionales no somos capaces de detectar. Pero el principal dolor de cabeza en ECMO definitivamente es el sangrado y la anticoagulación, el manejo de la anticoagulación. Pablo pregunta lo de las dosis bajas de heparina y sí, y creo que a veces en cuadros de coagulación intravascular diseminada hay mucha discusión de si dosis bajas de heparina sirvieran o no, y en algunos pacientes en ECMO pues pareciera que sí. Pero creo que es lo que más complica la terapia, lo que más desenlaces fatales causa, y en lo que tendremos que seguir trabajando hasta que encontremos como la mejor manera. Eh, Muchas gracias. Otto, muchísimas gracias. Muy interesante oírlos, ver cómo tratan cada uno de solucionar este problema que a todos nos genera un dolor de cabeza.
Esas son dos preguntas que siempre están en el tintero. Cada vez que hablamos de este tema vuelven y salen y nadie las ha estudiado suficiente detalle para poderlas responder. Una es si de verdad podríamos usar bajas dosis de parina para simplemente evitar en eventos donde creemos que se va a activar el sistema de coagulación de forma diseminada por cualquier razón, si no valdría la pena usar dosis que no fueran anticoagulantes, pero que evitaran que se activara o se propagara esta señal. Y la otra pregunta que siempre surge es si todos entendemos que la sepsis es un factor de coagulación fuerte para protrombótico, ¿por qué no es de rutina dentro de las grandes indicaciones de las campañas de supervivencia de sepsis el uso de anticoagulación en sepsis? No sé si terapéutica o profiláctica o inclusive a bajas dosis, pero es algo que no se menciona mucho. No sé si alguno tiene alguna pregunta, tiene algún comentario de las preguntas o quisiera hacer alguna intervención adicional del tema. Leo, que hace rato no lo veía, su merced quiere hacer algún comentario. Usted que le gusta también este tema. Está por ahí, Leo. Bueno, muy bien, Eliana, nuevamente felicitaciones. No sé si tienes por ahí las preguntas para iniciar el taller. Ah, perfecto. Mil gracias. Entonces, pues el taller estaba muy orientado a estudiar esto en profundidad y mucho de lo que vamos a decir lo mencionó Eliana parcialmente o totalmente y muy claro. Pero una de las cosas importantes que a veces se nos olvida a los pediatras es tratar de entender cuáles son las diferencias de los tamaños de los niños chiquitos y los adultos, que los adultos no son niños chiquitos, entonces en principio eh, a veces extrapolamos muchas cosas sin tener muy en cuenta factores de la maduración. Entonces la primera pregunta era, ¿cuáles son esos factores fisiológicos que influyen en la formación del coágulo sanguíneo? Pero sobre todo, ¿cómo se difieren esos patrones en los niños con respecto a un sistema de coagulación maduro? Mario. Profe, muy bueno, María Andrés Reyes, presidente de la Universidad Nacional. Dentro de los artículos que tuve la oportunidad de encontrar, profe, pues hacen la mención que Eliana al inicio de la presentación nos explicó y nos pues aclaró por completo, y es pues, la diferencia que hay entre el sistema de coagulación del recién nacido, del lactante y el adulto, sobre todo con base a, digamos, como a los niveles bajos de los procoagulantes y anticoagulantes. Yo no encontré si, digamos, conservaban el balance necesariamente desde la etapa fetal, pero pues sí, definitivamente la gran mayoría, cuando se hicieron las mediciones, que hay pues una diferencia importante en comparación al sistema maduro o al de los adultos. Entonces, digamos que con base a eso, lo que yo pude revisar es que las pruebas como tal de detección de la alteración de la coagulación, PT, PTT, tienden a estar prolongadas los tiempos en comparación a los estándares que tenemos de los adultos. Incluso pues se hace la mención que muchos de los componentes que hacen parte del sistema hemostático tienen formas fetales que van como modificándose a lo largo de la evolución, y que realmente se alcanzan los niveles de los adultos sobre la edad de la adolescencia. Eh, digamos, hay estudios que han demostrado que estas formas fetales generan una alteración en la regulación de la trombina, de forma tal pues que digamos que el proceso como tal de la formación del coágulo pues va a estar alterado o modificado en la etapa de la infancia o en la etapa incluso fetal. Eliana lo mencionó al principio de la presentación, como digamos que es claro que los factores de coagulación no pasan a través de la placenta, de forma tal que el feto debe tener la capacidad de producirlos, y se dan dominantemente a nivel del hígado y aparecen sobre la semana 5 de gestación. Y hacia más o menos la semana 20 de gestación, según los artículos que pude revisar, digamos que ya se es capaz de medir la presencia de estos factores en el plasma, aunque pues en niveles muy bajos como lo estábamos refiriendo.
Es importante pues mencionar que los factores que son vitamina K dependientes, 2, 7, 9, 10, son, y los de contacto, como Elena lo mencionó, la precalicreína, el silenógeno de alto peso molecular, digamos que están casi disminuidos a la mitad, más o menos un 50% de los valores de los adultos en el momento del nacimiento. Y eso explica también por qué, digamos que en los pacientes que nacen bajo la prematuridad, hay una posibilidad mucho más alta de tener una alteración de la coagulación que cuando se comparan con aquellos que lograron alcanzar la edad gestacional a término. Ahí los estudios mencionan mucho a Andrew y colaboradores, donde digamos que ellos logran comparar los diferentes componentes, tanto el sistema hemostático como el sistema fibrinolítico, y logran pues evidenciar este tipo de diferencias en los niveles de los adultos y los niños, tanto así que los niveles, por ejemplo, de plasminógeno y de 2-antiplasmina, que son componentes del sistema antifibrinolítico, digamos, fueron más o menos iguales del pasado el año de vida, pero en esa primera infancia, pues definitivamente estaban disminuidos. Uno de los artículos que revisé hacía la mención de un estudio que habían hecho a partir de muestras tomadas directamente de cordón umbilical guiados por ecografía entre la semana 19 y la semana 30 de gestación, y lograban evidenciar o documentar cómo el PT, el PTT y el tiempo de activación de la trombina se estaban prolongados como consecuencia, digamos que o lo asociaban a los bajos niveles de vitamina K que podían encontrar en ese momento de la evolución. Perfecto, Mario. En principio, digamos, niveles bajos en todo, pero el riesgo de sangrado, por ejemplo, ¿han visto algo de que sea diferente en niños que en adultos? Por ejemplo, en ECMO, cirugía cardíaca, digamos, eventos traumáticos grandes, o inclusive en estudios, por ejemplo, de trombolastografía por edades, encontraron algo. Es más una curiosidad, tampoco tengo la respuesta. O no sé si en la experiencia el profe Perdomo o Otto o el grupo de los demás grupos de Daniel y ellos si han notado que es más difícil manejar la coagulación en grandes, en chiquitos, o es simplemente que todo está disminuido, o si sangran más, o si es más difícil anticoagularlos. Pues yo creo que sí es claro que la titulación de la heparina entre más pequeño sea el niño, sí es más difícil. Digamos que eso es lo que le muestra a uno la experiencia. O sea, me explico, tú buscas el protocolo clásico de hacer anticoagulación en tromboembolismo pulmonar que se aplica a los adultos y es más predecible el manejo de la heparina y lo que va a pasar con el PTT en un adulto que en un niño. Y entre más pequeño el niño es más difícil. No sé ahí, Iván, ¿qué opine? Pero de pronto puede ser un problema de medición. Profe, adelante. No, yo sí creo que tiene que ver mucho con pues, con la alteración de los niveles de los factores de coagulación. En particular, siento que la titromina 3 es uno de los factores que hacen que la titulación de la heparina sea bastante difícil. Entonces, incluso a veces es contraintuitivo que muchos pacientes para lograr anticoagularlos haya que ponerles plasma para aportar la titromina 3, que en más de una ocasión ha sido la recomendación de hematología que no es esta vaina como es que es. Pero sí es cierto que los niños pequeños sí es más complejo. De hecho, ahorita que hay disponibilidad de hacer titulaciones de actividad antitrombina 3, uno ve lo que dice Iván. Y es importante entender el concepto que él menciona y es que la manera de dar antitrombina 3 en los pacientes con disminución de la actividad es plasma o usar concentrados de antitrombina 3. Y ahí nuevamente la evidencia en ECMO ha mostrado que no hay diferencia. O sea, te da lo mismo poner plasma que poner antitrombina 3. Pero cuando uno mide niveles de actividad, sí ve porcentajes de actividad más disminuidos en los niños y entre más pequeños, pues más marcada esta disminución.
Muchas gracias. A mí me sigue sonando en el principio que es un problema, digamos, de titulación, porque como la medición es diferente, sea tan errática, pero me pregunto es si ustedes han visto, por ejemplo, en estos niños con infusiones de heparina o con heparina, digamos, en anticoagulación, ya sea PAICMO, si es más frecuente que haya sangrados o procesos trombóticos porque uno no logre el equilibrio que quiere en el factor, o si fuera de pronto más algo de lectura. No sé si me explico. Yo sí creo que las mediciones son correctas, porque de verdad uno ve que a veces tiene que usar dosis muy elevadas de heparina para lograr la anticoagulación, o que incluso con dosis normales uno clínicamente no vea el efecto eh, buscado de la anticoagulación. No creo que las técnicas de laboratorio tengan factores de confusión, aunque es importante señalar que muchos de nuestros niños, como están invadidos, hay que hacerle el énfasis a las personas que toman las muestras, de que tomen las muestras de sitios donde no esté contaminado con heparina, que eventualmente puede haber que una jefe tome una muestra de la línea arterial y en muchos sitios usamos soluciones heparinizadas para mantener la permeabilidad de las líneas arteriales. Y ocasionalmente, si el niño tiene un central y está con una infusión de heparina, toman la muestra por la vía o que está la heparina, pues eso no tiene sentido. Pero sí sentimos que los niños pequeños, sobre todo los menores de 6 meses, son muy complejos de anticoagular. Tenemos la otra dificultad de que muchos de estos niños pues tienen deficiencias congénitas de factores específicos que hacen que mientras llegan los reportes que eventualmente no son siempre tan oportunos, estemos sin diagnóstico, que es una de esas otras recomendaciones que tenemos que tener presentes cuando tengamos estemos frente a un niño que tenga una alteración de la coagulación, sobre todo si son pequeños, tomar las previsiones de congelar plasma, porque pues muchas veces la sola medición de PTP y no, no es suficiente. Entonces muchas veces llega el hematólogo y ya uno los ha repuesto con plasma, o con críos u otros hemoderivados y se pierde la claridad diagnóstica. Entonces, muchos de nuestros niños, por ejemplo, que debutan con hemofilia, si no se toma esa previsión, es un caño porque los resultados que confirmen qué tipo de hemofilia es, si no se ha tomado una muestra adecuada antes de la intervención, es complejo. Y cuando nos enfrentemos a niños cercanos a las primeras semanas de vida, recordar que muchos niños pueden tener un fenómeno que se llama rebote de protrombina, que es que pareciera que la vitamina K, que afortunadamente ahora se administra de manera rutinaria en los nacimientos institucionales, puede hacer que nos haya alcanzado de manera adecuada y muchos niños hacen fenómenos hemorrágicos importantes en las primeras semanas de vida que pueden responder fácilmente a una administración de vitamina K. Pero sí es más complejo la, la- el enfrentar la apreciación de la coagulación y de la anticoagulación y de la trombosis en los niños pequeños. Profe, mil gracias. Y yo creo que otro factor, hay que pena, Pablo, yo creo que otro factor que hay que estudiar, porque creo que no está estudiado, es cómo responde el sistema inmunológico a esa administración de heparina exógena. Digamos que en adultos, pues vemos el ejemplo de las trombocitopenias inducidas por heparina, pues que creo que es una manifestación bien grave de lo que puede hacer el sistema inmune, pero no sabemos el sistema inmunológico en los niños cómo se comporte cuando se expone a heparinas
pues que no son las naturales. Buen punto. Juanita levantaba la mano, pero creo que la volviste a bajar. 18 meses e inclusive a los 3 meses, ya los factores de coagulación estaban como en el adulto, pero Mari le vio que era en el adolescente, entonces ahí me confundí. No sé quién tiene la verdad. Quién sabe, probablemente depende de que llamen normal y cuál factor en particular. Realmente no tengo el detalle para saber exactamente cuál. Yo tenía la idea más que era más o menos los lactantes, el lío donde más frecuentes problemas de coagulación. No sé si el profe Perdomo tiene una idea diferente. Él lee más de este tema que yo. No, no, yo también tengo la idea tuya, y Pamela, que es más alrededor a partir del segundo semestre de vida, ya la hemostasia está más parecida a la que se va a conseguir en el adulto. Ah, listo, gracias. Pero buena pregunta, Pamelita, gracias. Bueno, entonces, ahora la segunda pregunta es más o menos parecida, pero ya pensando en disolución, en fibrinolisis del coágulo, que también es un problema importante que varía con la edad y cómo se compara con el sistema de coagulación maduro. Creo que lo hemos mencionado ahí tangencialmente, pero si alguien quiere contestar explícitamente, Yo. dale, Pamelita. Entonces, lo que yo encontré es que los factores inhibitorios se alcanzan los niveles correctos, digamos, a los 6 meses, que con una salvedad importante y es que hay bajos niveles de proteína C. Por tanto, digamos, no hay quien inhiba directamente, como mencionó Eliana, los factores 5 y 8 y que el activador de antitrombina 3 es el 60% de lo que sería en el adulto en los primeros 3 meses de vida. Lo otro es que hay mayor efecto de la alfa-2 macroglobulina como inhibidor de la trombina en los primeros meses y que el factor inhibidor del factor tisular está al 50% en el nacimiento, lo mismo que el 50% del plasminógeno circulante en los pacientes recién nacidos, que inclusive en los niños preescolares y escolares. Y lo otro es que habían como más frecuencia de liberación de factores extrínsecos de fibrinolisis que los propiamente intrínsecos, aunque en general digamos que lo que yo leí es que el 15% son los intrínsecos ya igual maduros. Entonces, pues digamos que en ese lado no habría como mucha diferencia. Eso fue como puntualmente lo que yo encontré relacionado como a la edad. Perfecto, Pamelita. No sé si alguien encontró alguna otra cosa adicional. Mm, digamos que lo hemos venido hablando tangencialmente porque es difícil separar los dos conceptos, pero pues ese es un problema y ya el profe Perdomo también mencionó la necesidad de ajustar estos factores a veces. Bueno, la última pregunta pues es muy orientada a cómo manejar esto en cuidado intensivo desde el punto de vista de la monitoría. También ya lo mencionaron un poco al principio y Eliana también lo mencionó en su charla, pero no sé si algunas cosas puntuales de las edades que sean importantes recordar, algunos ajustes que se tengan que hacer, o si la lectura, la trombolastografía tiene algún factor de la edad o no tiene ningún problema. No sé qué leyeron o qué encontraron del tema. Juanis. Bueno, pues tanto como específicamente que haya algún cambio específico por edad, no encontré en cuanto a la tromboelastometría. Sin embargo, pues quería hacer como referencia también a que hay otras herramientas que podemos usar en el cuidado intensivo para hacer la evaluación de la hemostasia y que son herramientas que podemos tener disponibles siempre, que son, por ejemplo, el hemograma, el flotis de sangre periférica. em, Podemos tener también los tiempos de coagulación, de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, los niveles de fibrinógeno. Todos estos nos van a ayudar
pues como en pruebas de un primer nivel o de como de búsqueda de enfermedad. em, Algunas de estas sí van a estar afectadas, por ejemplo, los tiempos de coagulación sí son diferentes según el grupo etario. Por ejemplo, en los neonatos varía, como había dicho Mario inicialmente, varía, por ejemplo, el valor con el cual uno debería considerar que el paciente tiene un tiempo de coagulación normal, así como cuando uno está evaluando en manejos anticoagulantes, o sea, cuando usamos ya sean heparinas de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, em, también anticoagulantes orales como warfarina y algunos que todavía no se están usando mucho en pediatría, pero que todavía, pues que todavía no se usan, aunque se están empezando los estudios, que son, por ejemplo, los dabigatran, rivaroxaban, apixaban o endoxaban. Sí varía un poco el, como el control. Entonces, por ejemplo, en los niños pequeños dice que el control para hacer la anticoagulación, eh, por ejemplo, con heparina no fraccionada, podría ser mejor con antifactor 10 activado, con la actividad de antifactor 10 activado, que con el tiempo de tromboplastina parcial activado. eh, hay relacionado precisamente con ese déficit de antitrombina 3 y con un mayor nivel en plasma en los neonatos, por ejemplo, de alfa 2 al macroglobulina. Em, También dice que entonces se van a esperar valores más elevados. Entonces, por ejemplo, con enoxaparina, entonces los valores normales serían entre 0,5 y 8. Y dependiendo de si este paciente, por ejemplo, tiene o no fístula, por ejemplo, la esplenorrenal, si tiene otras válvulas o algún tipo de material sintético que requiera anticoagulación, pues los valores van a variar. Por ejemplo, con también con los anticoagulantes vitamina K dependientes, entonces, por ejemplo, el rango lo tienen un poco más alto, entre 2 y 3 comparativamente. Otra cosa que quería hacer mención dentro del taller es que tenemos otras como pruebas de segundo nivel o como del segundo escalón de estudio de la coagulación, dentro de las cuales tenemos la gregometría óptica, la dosificación de factores, que como decía Mario, va a ser diferente progresivamente con la edad. em, y que hay que tener en cuenta que en los laboratorios deben tener estandarizado el valor a la edad pediátrica, el tiempo de trombina, la detección y cuantificación de los inhibidores en la hemostasia. Entonces, por ejemplo, el anticoagulante lúpico o los inhibidores específicos de factores concretos de la coagulación, como el del factor 8, también inhibidores contra el factor 5, el 9, el 11, el 12, el 13. El dímero D, que es una de nuestras herramientas también que es muy utilizada, que también nos va a permitir ver eh, en circunstancias protrombóticas que se va a ver aumentado y en circunstancias eh, como tratamientos anticoagulantes o sujetos con algún tipo de deficiencia, específicamente del factor 13, valores disminuidos. Em, y las pruebas globales de hemostasia, que son las que hablaba Eliana en la presentación, que pues serían la tromboelastometría y el ROTEM, la monitorización de los tratamientos con heparina no fraccionada, entonces con el tiempo de tromboplastina parcial activado, la monitorización también de las heparinas de bajo peso molecular con la actividad del antifactor 10A, la monitorización de
los anticoagulantes orales con el PT y con el INR, y de algunos anticoagulantes orales que eran los que yo les decía, el rivaroxaban, apixaban y endoxaban, donde también vamos a utilizar la actividad de antifactor 10 activado. Eso era como lo que Muy chévere, quería como. muchas gracias. Muy interesante. No sé si alguno tiene otra sugerencia, una pregunta. Otto. Sí, bueno, digamos que con respecto a entiendo que la pregunta que tú hacías es si hemos visto diferencias en los valores de la tromboelastografía y del ROTEM en diferentes edades. Sí. Eh, pues la respuesta siento que es que no. O sea, la interpretación no se debe hacer diferente porque el niño sea un neonato o un lactante. Y creo que eso lo que refleja es que pese a la maduración que tiene que hacer el sistema de coagulación y a las diferencias en los tiempos o en los valores que se pueden presentar en algunas pruebas de las que hemos usado toda la vida, cuando tú vas y ves el proceso de coagulación de manera dinámica y funcional, funciona de la misma manera. Eh, Sí, Como ese para tener eso en cuenta. Entonces, la respuesta desde el punto de vista mío sería que no habría cambios o diferencias de la interpretación de una tromboelastografía o un ROTEM porque se trate de un lactante menor o de un neonato. y si hay Eh, alguna frecuencia, Otto, que de pronto tengas anomalías en los factores clásicos o en el factor 10 activado, pero el ROTEM te salga bien, como sugiriendo que es algo más de desequilibrio de un solo ocurre porque en los neonatos Ese sí no fue culpa mía, se salió Otto solito, se le cayó la señal. Ahí está Otto otra vez. aló. Sí, ahí estás. No, no pude rechazar una llamada sin salirme de la reunión, qué pena. La edad. Digamos que en los neonatos uno sí puede ver tiempos de coagulación que tienen valores por encima de lo que vemos en los adultos, pero tú así ves las pruebas, el rotemitoblastograma y están bien. Lo que también hemos visto son niños sangrando con tiempos de coagulación dentro de límites normales y cuando le haces la trombolastografía o el rotem, ves, por ejemplo, que la curva de fibrinógeno no abre. Entonces, creo que ocurren los dos escenarios. Eh, em, ¿Y Creo siempre que es has visto importante, o a todas las edades has visto ambos factores? eso sí nos pasa más en pequeños, en menores de un año y más en menores de 6 meses, eh, que creo que va en parte también en el sentido de lo que ha mencionado Iván. Pero sí, esa situación la vemos más en niños pequeños y en neonatos sí nos pasa con frecuencia que tú tienes niveles de fibrinógeno en número normal, el niño está sangrando, le haces el rótem y la curva de fibrinógeno no abre, le repones el fibrinógeno y deja de sangrar. Eso sí nos ha ocurrido. Creo que es importante que quede claro que la antidiesa también sirve para monitorizar heparina regular, no solo para las heparinas de bajo peso. Eh, Al revés, pues sí aplica que la heparina de bajo peso te obliga a hacer antidiesa para tener eso claro. Y lo otro, no sé qué tan claro quedó para los fellows, cuál es la diferencia entre la trombolastografía, entre el trombolastograma convencional y el ROTEM. Me gustaría escucharlos. Pues yo lo que entendí es la forma en la que se hace el procedimiento, que el ROTEM lo que entiendo es que él tiene como como un dispositivo que es el que genera como una oscilación en el coágulo como tal para ver la respuesta, mientras que en el tromboelastograma digamos que es por fuera como tal del coágulo como un poquito más indirecto. Entiendo yo, no estoy muy segura. Y desde el punto de vista del resultado,
O sea, de la curva que te entrega el tromboelastograma y de las curvas que te entrega el ROTEM que entiendes. Pues lo que yo entendí es que él va midiendo, digamos que ambos, cuando uno, pues de lo que revisé, ambos miden qué tan rápido se está formando el coágulo, qué tanto están funcionando bien las plaquetas, la fuerza como tal del coágulo y después que también ya una vez resuelto el problema se hace la fibrinólisis. Entonces lo que yo vi de diferente es, digamos, bueno, no, pues la verdad es que digamos que comparativamente, por ejemplo, el tiempo en el que empieza la reacción, el ROTEM lo mide y el tromboelastograma no. Y lo otro que vi que no tenía uno y el otro sí, era el ROTEM tiene como como que mide más tiempos que el tromboelastograma, no. Entonces, él mide el tiempo en el que ya se inicia el coágulo, mide el tiempo de fuerza, como el punto donde hay mejor fuerza del coágulo, y lo otro es como el punto de mejor lisis, que el tromboelastograma no los mide, pero el resto, digamos, en general, pues ambos igual miden las plaquetas, la respuesta al fibrinógeno y el tiempo. Eso entendí más o menos. Bueno, digamos que una cosa que siempre le digo a los residentes es que cuando llega un interno que le quiere dañar a uno la entrega de turno, uno le presenta a un niño que está sangrando, empieza a hablar de la vida intrínseca, de la vida extrínseca, de cómo nos lo enseñaron hace mucho tiempo, y sale el interno que dice, profe, eso está mandado a recoger porque ya hay un nuevo modelo. Y cuando tú estudias el modelo celular de la coagulación, y entonces entiendes que la plaqueta es protagonista, y entiendes el concepto de iniciación, de amplificación y de propagación, eh, eso no quiere decir que las vías intrínsecas y extrínsecas de la coagulación no existan. Y creo que sí es importante tenerlo claro. O sea, cuando tú ves el enfoque que haces de una hemofilia, pues sigues pensando, si tengo una alteración del PTT, tengo una alteración en la vía intrínseca y tengo que estudiar estos factores porque eso realmente ocurre de esa manera. Entonces, digamos que cuando sale la tromboelastografía te lleva a poder graficar el modelo celular de la coagulación y te habla de iniciación, de amplificación y de propagación. Creo que el ROTEM, todo lo que has dicho es cierto, pero cuando tú vas y miras, el tomografograma te da una sola curva donde te da el tiempo R, te da los ángulos, te da la máxima amplitud, te da la fibrinolisis. El ROTEM sí te da más información, pero te permite individualizar las curvas. Te entrega una curva que se llama INTEM, donde estás evaluando la vía intrínseca, te entrega una curva que se llama Extem, donde estás evaluando la vía extrínseca, te entrega una curva de solo fibrinógeno, te entrega una curva de parinasa e incluso te puede hacer una curva de fibrinolisis. Entonces, el ROTEM lo que te permite es, con base en el modelo celular de la coagulación y en el tromboelastograma, generar curvas donde tú veas qué está pasando con la vía intrínseca, con la vía extrínseca, con la fibrinolisis, con los niveles de fibrinógeno, y si has tenido todos los conceptos claros, poder entender cuándo son las plaquetas el problema o cuándo son los factores el problema. Entonces te simplifica un poco la interpretación de la información y creo que es la gran utilidad que da. Y es que de acuerdo a las inhibiciones que hagas, puedes hacer mediciones de partes más específicas de la coagulación que lo que te brinda la tromboelastografía. Otto, muchísimas gracias por esa explicación. Una duda entonces, doctor. O sea que digamos, si uno está viendo el INTEM, ¿sí? Que digamos sería la parte inicial y que entendería que es la vía intrínseca y es la que mejor evaluaría, entiendo yo, la parte de las plaquetas. Yo, si todas tienen igual las mismas partes, porque todas igual van a medir el R, o bueno, miden como los tiempos, yo me fijaría como si voy a evaluar las plaquetas solo en el INTEM y qué pasa en la curva en ese pedazo, o yo evalúo igual todo. Es que ese me pareció muy difícil como la interpretación del ROTEM, la verdad.
No, la pregunta está bien. Y digamos que si tú partes de la tromboelastografía, las alteraciones plaquetarias las vas a ver más marcadas en el momento en que empiece a amplificar y en el momento de la propagación. O sea, lo vas a ver no tanto en la R o en los tiempos iniciales antes de abrir la curva, sino la vas a ver en el ángulo con que la abra y en qué tanto vaya a abrirlo. Y ahí cuando lo abra empieza a entrar el fibrinógeno en acción. Entonces ahí también hay confusión de, oiga, qué tanto son plaquetas y qué tanto es fibrinógeno. El ROTEM te da la curva de fibrinógeno, por ejemplo. Entonces, si tú tienes alteraciones en los ángulos, alteraciones en las máximas amplitudes, pero tu curva de fibrinógeno es buena, la opción que te quedan son las plaquetas. Entonces, tienes que tener en cuenta en todas las curvas que tienes que hacer la misma interpretación que haces en la tromboelastografía, pero que se va a centrar en las diferentes vías eh, de acuerdo a lo que tú veas. No sé si lo pudiera decir de otra manera, si tú tienes problemas con los factores de coagulación principalmente, probablemente la mayor afectación la vas a ver en el INTEM. Si tienes un problema con una falla hepática, por ejemplo, probablemente la veas más en el EXTEM. eh, para que quede claro que el lío con las plaquetas es que ellas, y el modelo celular no lo dice, son las que regulan toda la coagulación. De pronto lo que te ayuda a ti a saber que el problema es no de factores, sino más plaquetario, es que tú tengas los tiempos R normales. Pero ya cuando tú empiezas a amplificar y a propagar, si las plaquetas no te están funcionando, se van a ver alteradas en las dos curvas. Y como te digo, tienes la ventaja de que puedes individualizar la curva de fibrinógeno y la curva de la fibrinolisis. No es tan fácil. A mí todavía hay cosas que no me quedan muy claras. Muy interesante. Muchas gracias. Para que hagamos taller de Rotem un día. Bueno, muy bien. Creo que fue muy interesante. Creo que en aras del tiempo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos por participar. Nuevamente disculpas por las dificultades. Eliana, nuevamente muchas gracias por tu presentación. Y nada, pues nos vemos en 8 días. Continuaremos con estas charlas de problemas sanguíneos. Chao, chao. Bueno, chao.